nosotros los espíritas le tenemos que decir por, por obligación, decimos no a la adivinación. A pesar de que durante toda la resistencia hemos sido estigmatizados en la palabra. En muchas ocasiones yo uso palabras en español y en inglés y muchas veces no veo la diferencia. Después veo los videos y me doy cuenta que cometo algunos errores. Discúlpenme. Llevo muchos años en Estados Unidos y trato de perfeccionar mi español por lo que hago, ¿no? Por el trabajo que estoy haciendo en términos de mis escritos y sigo luchando con mis acentos y ese tipo de cosas, pero discúlpenme, mi interés es hacerlo lo mejor posible dentro de las circunstancias. Vamos a hablar hoy sobre algo muy importante. Yo quiero preparar el ambiente. Hay muchos que miran mis videos y yo agradezco eso, me siento muy contento, muy halagado cuando me dicen que les puedo ayudar y puedo clarificar los términos. Ese es el propósito. Yo me preparo mucho para mis presentaciones. No crean que yo hago esto de la noche a la mañana y me surge un tema y voy y lo grabo, ¿no? Por ejemplo, este tema que voy a hablar hoy es un tema que me lleva casi un año preparándolo. ¿Sabes por qué no lo había hecho? Porque no me sentía cómodo en hacerlo y sé que cuando lo empezara a hacer y a hablar sobre esto, muchas de las personas van a pensarlo dos veces si se quedan siendo mis amigos o no. Y teniendo esa preocupación, mi interés no es que la gente deje de ser mis amigos por lo que yo digo, porque yo trato de basar todo lo que dice la codificación. La codificación espírita, que lo comprende los 5 libros, me da a mí la oportunidad de que yo no tenga que estar diciendo cosas. Sí, yo digo algunas experiencias, digo algunas cosas que me ocurren y las añado a lo que, pero todo va relacionado a lo que trato de divulgar, a lo que trato de enseñar. Y soy muy serio. No estoy haciendo esto por hacerlo, pero yo tengo experiencia de toda mi vida donde hay personas que ciegamente creen en lo que tiene que ver con los horóscopos. Hoy voy a hablar de los horóscopos específicamente, pero va atado a lo que es la adivinación, va atado a lo que es predecir el futuro, y la codificación es muy clara, meridianamente clara en lo que se refiere a todo lo que tiene que ver con adivinación, o sea, con cuijas, o que sea con leyendo la mano, que sea leyendo la piromancia, la quiromancia, o la borra el café, o cualquier método o actividad que denote que se le va a hablar a una persona de algo que va a pasar en el futuro. O alguien que le dice, ¿de qué me va a pasar a mí con mi pareja? Lo que sea, todo eso lo relacionado a lo que tiene que ver con adivinación, nuestra filosofía lo prohíbe. Y tiene una razón muy lógica, y muy clara, y muy loable. Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío. Muchos podrán oír mucho esa palabra, pero el libre albedrío lo único que significa es que tú tomas decisiones por ti mismo. Que todo lo que tú vayas a decidir, nadie tiene que venirte a decir, mira, hazlo de esta manera, porque tú tienes el derecho de tomar la decisión por ti mismo. Cuando tú vas a votar, allí en la caseta de votación, nadie se supone que venga y te diga, mira, vota por aquel otro. No, tú votas por el que tú quieras, por el que tú salgas de ti, de lo mejor, de tu mentalidad, de tu voluntad. En estos días estaba leyendo nuevamente sobre lo de las hermanas Fox y me preocupó mucho. No me preocupó mucho, simplemente quise buscar más información y empecé a buscar diferentes fuentes. ¿Por qué las hermanas Fox? Después que a una de ellas se le llama la madre del espiritismo, que siempre dijo que lo que había pasado, que eran los toques y la comunicación con los espíritus al inicio, y se veía muy bien, la situación era muy clara y era muy contundente. Pero un día se le ocurrió decir que eso que ella había dicho era falso, y entonces no tiene lógica. Entonces cuando tú miras una historia más profunda y buscas por debajo de las letras, como que levantas las oraciones y las levantas y te miras por debajo, ¿qué ocurrió? Pues simplemente que ella se convirtió a la Iglesia Católica y tiene que haber habido una fuerza tan y tan grande para motivarla a ella, que ella tuviera que decir que no era cierto lo que ella siempre había dicho que era cierto. Entonces eso es lo que ocurre en la mayoría de las veces cuando las personas no pueden tener su libre albedrío. Y cuando cualquier religión, cualquier organización que intervenga con tu libre albedrío, amigo, está interviniendo con tu vida, está interviniendo con el futuro tuyo espiritual, y tú tienes que luchar para que eso no sea así, porque cuando llegue el momento de allí estar frente a donde tienes que estar, que te diga, ven acá, ¿qué tú hiciste allá allá cuando te tocó vivir allá en Estados Unidos o allá en la China? ¿Ves? Ah, no, pero es que tomé decisiones, pero otro lo ha tomado por mí. Después, a ti te van a decir simplemente esto: perdiste el tiempo.
Pasaste una existencia de 60, 70 años, tuviste las oportunidades y no tomaste tu decisión por ti mismo. Ah, no, es que yo leía el horóscopo todos los días. ¿Eso es legal? Pues mira, el horóscopo es legal. Yo diría que casi el 100% de los periódicos que son establecidos, el 100% de ellos tienen horóscopo en una de las secciones. Y a todo el mundo el horóscopo, eso es algo, ¿a quién le hace daño un horóscopo? Pues mira, yo quiero decirte que el horóscopo es una de las armas más contundentes que están usando los espíritus inferiores. Ellos se han encargado de que esa técnica o esa actividad que no cuesta nada, porque tú compras el periódico, te cuesta ¿cuánto? 10 centavos, 15, un dólar, y vas y lees tu horóscopo. O lo que hace todo el mundo, por la mañana le da el botoncito y entra a un site y dice, ¿qué dice el horóscopo mío el día de hoy? Ah, yo soy Capricornio. Ah, Capricornio, tú vas a hacer esto, tu temperamento es así, tú eres así. ¿Cuándo fue que tú naciste? En tal fecha. ¿Y a qué hora? Y te dicen toda tu vida. Y te dicen lo que va a pasar el día. Y tú basas todas tus decisiones en lo que va a pasar ese día. En base a lo que te dijo el horóscopo. Yo tengo noticias para ti hoy. Todo eso que te dijeron es mentira. Y no te lo voy a decir porque simplemente esté hablando. Porque diga, no, tu posición es decir que eso es mentira, pero eso no es. Yo creo ciegamente en eso. Pues yo te voy a decir porque yo digo tan contundentemente que esto es mentira. Es una falacia, es un engaño. Y he engañado al mundo entero por cientos de años. Y todavía los astrólogos se dicen que no, esto está bien. Mis predicciones son buenas, sin darse cuenta de las consecuencias que eso tiene. De eso ha ocasionado mucha gente que tome decisiones drásticas en su vida y hayan sido infelices y que hayan tenido unos fracasos increíbles en sus negocios porque simplemente el horóscopo les decía, bueno, pero esas son cosas que yo no me puedo meter porque cada uno, como empecé diciendo, tiene derecho a tener libre albedrío. Tú decides por lo que tú quieras. Yo no te estoy diciendo que no lo leas ni que lo publiques ahora. Dejes de publicarlo en Facebook. Pues yo vengo por la mañana y veo y digo, wow, esa persona es espírita y está posteando ahí el horóscopo. Parece que no sabe las consecuencias ni las connotaciones que esto implica. O sea, y vamos a estar un poquito claros en eso porque yo quiero que ustedes entiendan. Usted no tiene que desistir de eso. Las pruebas que se acumulan no son mías, son suyas. Las que se acumulan en ese baulito, que se llama causa y efecto, que se llama karma, en otros sistemas filosóficos le llaman karma. Y nosotros le llamamos causa y efecto, se van acumulando dependiendo de cómo. Y mucho más ahora sí, es mucho más hoy, porque yo te voy a decir por qué eso no es correcto, y si tú lo vas a seguir haciendo, pues más todavía va eso etiquetado para el baúl ese, donde tienes que limpiarlo en una próxima reencarnación. Pero no quiero hacer eso y ni quiero hacer esto ni tedioso, ni molestoso, ni que usted se moleste conmigo. Yo soy una persona honesta. Yo no estoy aquí hablando cosas por ni tirándole a nadie, ni ofendiendo a nadie, sin razón ninguna. Yo menciono lo que hay, menciono lo que yo he aprendido, lo que dicen los espíritus, y usted decide. Ok, vamos a poner este primer statement que puse en esta página, que se llama Decimos no a la adivinación. Dice, la filosofía espírita no está de acuerdo a ningún tipo de predicción, a ningún acto de adivinación. No está de acuerdo a que se consulte el horóscopo. No se acepta que nadie consulte con propósito de decir o pronosticar el futuro. Pues todas esas actividades atentan contra el libre albedrío que todo ser humano debe tener para desarrollar su espíritu mientras está encarnado. Muy sencillo, cualquier acto que signifique adivinar el futuro o porvenir no es aceptado por nuestra filosofía espírita. Yo quiero aclarar un punto, lo he dejado así, pero lo quería explicar en mi video, que es este. Estoy diciendo, yo no puedo decirle a usted que usted hacer, o que nosotros no aceptamos. Yo no tengo la autoridad para yo decir lo que usted acepta o no acepta, o lo que mi codificación acepta o no. No, la codificación tiene claramente por unos espíritus superiores, pusieron ahí unas informaciones y entonces nosotros las interpretamos. El espiritismo no es de nadie. Nadie puede decirse, yo soy dueño del espiritismo. No, porque yo soy la organización tal y esta organización es el que determina qué es lo que se va a hacer en el espiritismo. No, hay unas reglas, usted las sigue y los que están adheridos a esa organización, pues lo deciden por su propio libre albedrío, su voluntad, de qué es lo mejor para su vida. Si les hace feliz, magnífico. Eso no es ningún problema. Si están haciendo algo que no es moral, que no tiene consecuencias morales, pues todo el mundo se va a ir en el mismo barco.
Pero la mayoría de las buenas organizaciones que existen espíritas hoy día son muy loables, son muy nobles y tienen unos propósitos muy serios y quieren mucho al ser humano, igual que yo. O sea, que yo ahí no puedo, nadie me puede decir a mí nada, ni yo lo puedo, porque yo lo que hablo es de la codificación. Ahora, ¿qué estamos hablando de esta? Usted decide lo que usted quiere hacer. Vamos a ver qué es el horóscopo. En mi artículo, que yo quiero que usted lo miren claramente, hablo claramente de que, qué es lo que dicen todo el mundo de lo que es el horóscopo. Todo el mundo tiene una definición y más aún los que lo leen todos los días saben del horóscopo. Muchos de ellos no saben la historia, de dónde es que viene todo este tipo de cosas, esa ciencia, pseudociencia que le llaman. Pero lo que le interesa es que le digan qué va a pasar hoy o qué va a pasar mañana, que si me va a ir bien o me va a ir mal. Son tan y tan, la mayoría de las personas que creen ciegamente en esto son tan y tan frágiles en su vida que entonces llega un momento en que no pueden vivir sin el horóscopo. Y eso es lo que yo quiero decir, que el horóscopo es una herramienta, es una actividad que se ve sutil y se ve muy bien y se ve muy bonito y Luz está bien. Mira lo que me dijo el horóscopo y nadie se siente mal por eso. Es más, hay gente que se siente mal en decir soy espírita que decir que lee el horóscopo. No, porque eso está aceptado en la mente de la mayoría de las personas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el horóscopo no te dice catástrofes. El horóscopo no te dice todos los días, mira que que un carro te va a pasar por encima. No te dice cosas buenas, no, el amor. Entonces ahí es donde el primer indicio donde tú tienes que saber que eso no es correcto, que eso es falso, de toda falsedad. Porque si te van a dar solamente una parte de la moneda, o vas a leer el periódico tal porque te está diciendo el horóscopo y te dice más que las cosas bonitas, eso está atentando contra la inteligencia tuya y está atentando contra... ¿Por qué no te dan toda la información? Que te puede pasar esto, te puede pasar otro, aunque yo no creo que eso yo lo sepan, pero siempre van a ver el horóscopo dirigido hacia una situación que te convenga. Y de hecho ahorita te voy a hablar, si tengo el tiempo, de unos estudios que se hicieron de esa naturaleza. Se pusieron unos estudiantes y se les dieron unos cuestionarios con todas las características que ellos les iban a agradar. Y todo el mundo dijo, de un 5, casi un 95% dijeron, eso me aplica a mí. Claro que sí, porque estás oyendo lo que a ti te gusta oír, lo que tú quieres oír. Y todo el mundo quiere oír las cosas buenas. Precisamente por eso es que esto tiene tanto éxito. Y por eso es que la gente viene y coge el teléfono y marca el numerito y le cobran $10 el minuto. El horóscopo es importante porque son unas predicciones. Ahorita te voy a decir lo que al final, lo voy a dejar para el final. Una conversación que tuve con una persona de aquí, de Facebook, que el año pasado estaba publicando cosas y yo le dije, ven acá, ¿y cómo tú me explicas esto? Y ahorita yo le explico lo que yo le quiero, lo que yo le pregunté para que tengan una idea de por qué estoy hablando de esto. O sea, esto yo lo he ido madurando al punto donde yo sé exactamente lo que hay en tu mente, lo que tú piensas. Y yo te voy a tratar de contestar. Entonces, lo anterior define en términos generales, que fue la oración grande que te puse en rojo y ahora está en mi blog, lo puse en mi blog. Nosotros no creemos en adivinaciones. Aunque se nos haya tildado toda la vida que nosotros somos adivinos, el espiritismo no tiene que ver nada con lo que significa adivinación. Entonces, lo anterior define, en términos generales, lo que nuestra filosofía espírita resume en lo relacionado a las predicciones del futuro o utilizar cualquier medio para lograr obtener informaciones sobre el futuro o el porvenir. Explicaré con detalle por qué esto es así. Utilizaré además, como siempre lo que indican, como siempre lo hago, siempre todos mis artículos no están ahí sin una base, que es la parte de la codificación. Voy a hablar del libro de los mediums, que dice el libro de los espíritus y el libro de Génesis. Entonces, cualquier actividad en cuyo propósito sea el de tratar de predecir lo que va a ocurrir en el futuro, logra interferir con el libre albedrío. En el momento que usted sabe que algo puede ocurrir, usted inmediatamente deja lo que pensaba hacer y se dedica a eso que le están diciendo. En ese momento usted está violando la regla del libre albedrío. Y en ese momento usted está violando la regla ante Dios. Y en ese momento usted no se puede presentar de frente a Dios, porque Dios le va a decir, yo te dejé a ti para que tú decidieras, y tú lo estás decidiendo por lo que otro te dice. Si fuera así, pues Dios lo hubiese permitido y lo aceptaría y lo hubiese puesto en la codificación. Dice que es algo, el interferir con el libre albedrío dice que es algo que no se debe intervenir, pues cada cual tiene la oportunidad de activar su adelantamiento espiritual mediante la voluntad y el uso apropiado de este privilegio que Dios nos ha dado. Somos responsables cuando nosotros ese privilegio que Dios nos da lo sabemos utilizar. Podemos decidir por nuestra propia
nuestra propia voluntad. No tenemos excusa. Hoy no hay Inquisición, que la Inquisición te decía, si tú no piensas igual, te voy a quemar en la hoguera. Allí había que hacer lo que hizo Galileo. Cuando Galileo viene y descubrió que los planetas circundaban alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Y lo fue a decir, allí fuera y le dijeron, si tú dices una cosa diferente, te vamos a quemar en la hoguera. Y el pobre hombre no quería que lo quemaran en la hoguera y accedió. Así, el mismo Orígenes, al principio defendía a capa y espada que había reencarnación, que Jesús no era Dios, que las cosas básicas que sabemos que es la realidad. ¿Y cómo tú ves que Orígenes cambió? Pues cambió porque lo obligaron, le torcieron el brazo. Igual que hoy día la mayoría de las personas, diría yo casi el 98-99%, puede decidir por sí propio su libre albedrío. Ahora Dios te ha dado a ti, a que el libre albedrío sea tu regla de vida. Ahora, si tú te vas a un lugar, una organización que dicen que el libre albedrío no es importante, que tienes que pensar lo que dice el dirigente, pues entonces ahí ese es tu problema. La decisión la tomas tú. Entonces, cualquier actividad en cuyos propósitos sea el de atraer, tratar de interferir con el libre albedrío, está incorrecto. De todas las formas que se utilizan para predecir el futuro, la forma que aparenta ser la más inofensiva es la lectura diaria del horóscopo. Pues de la manera en que se presenta en publicaciones, en casi todos los periódicos del mundo, en revistas, en el internet y en las redes sociales, logra cautivar a aquellos que no desean para nada ponerse a pensar un poquito, un momentito en el día, cómo realizar su vida sin la intervención de alguna persona que le diga qué hacer en cada instante de su vida. ¿Cómo vas a permitir que una persona a la distancia que escribió un articulito te diga a ti lo que tú tienes que hacer el día de hoy? Y si está de por medio de tu vida, si está de por medio de tus hijos, tu negocio, tus propiedades, tú piensas que eso es correcto. Ahora te voy a dar un ejemplo. Cógete 5 o 6 revistas, 5 o 6 periódicos al día. Ponle 10 para tener bueno, ponlos todos y escribe ahí todo lo que cada uno dice que te va a pasar ese día. Y yo te aseguro que ni uno de ellos va a estar igual que el tuyo, a menos que no sea el mismo autor, que escribe para diferentes revistas o periódicos. Si son diferentes autores, no vas a encontrar nunca ninguna semejanza de lo que uno dice y de lo que digo el otro. Entonces, ¿dónde tú me sacas a mí que eso es factible, que se pueda creer en eso? ¿Cómo es posible que entonces se pueda creer en un sistema que utiliza los planetas, que utiliza las constelaciones, y que no habían considerado una de las constelaciones que salió como la constelación número 13, que salió y que la demostraron que existía siempre y nunca la quisieron incluir porque los astrólogos no quisieron incluirla porque le complicaba mucho la vida. ¿Cómo es posible que el planeta Plutón no existía en 1930? Y en base a eso se hacían todas las predicciones y no contaban con Plutón. Antes de 1930 no se conocía Plutón. Plutón se descubrió en el 1930. Había 8 planetas y él hizo el número 9. Después pasó otra cosa, que se eliminaron otros planetas, pero pero fue por condiciones de que los astrólogos los astrónomos, hay una diferencia entre astrónomos y astrólogos. Voy a ponerlo ahí en la pantalla. Astrólogos son los que bregan con los astros y ese tipo de ciencia que no está probada. Y los astrónomos, esos son gente seria, que hablan de las cosas que te pueden probar. Entonces, ese tipo de cosas son las que determinan tu vida, que tú dices que el horóscopo le funciona. Ay, lo que dice me gusta. A gente le gusta oír las cosas buenas que las cosas malas. Yo lo entiendo. Eso es... somos seres humanos, todos. Entonces, quiero seguir con mi ponencia porque no quiero desviarme. Si me desvío, pues brinco. Entonces, a pesar de... vamos a ver un poquito de historia para crear un poquito de conciencia de lo que estamos hablando, que es lo que yo siempre pongo en mis artículos. Van a ver, son extensos mis artículos. Y mucha gente dice, pero que yo no quiero leer tanto. Bueno, cuando usted tenga interés de volver a ese artículo, sabe que allí va a tener la información de todo el mundo y la información que Fran quiere decir, para que tú compares, no tengas que ir tú mismo a buscar. Porque no se puede poner en algunos lugares un artículo muy pequeño, una información que es bien clara, que hay que ponerla con más extensa para que pueda ser interpretada mucho mejor. El horóscopo, según Wikimedia,
Wikipedia, que es uno de los que yo utilizo porque la mayoría de las personas que se interesan en los temas ponen su posición allá y tú ves básicamente, casi la mayoría de las veces ves una posición bastante balanceada. Me gusta darle la oportunidad de qué es lo que ellos dicen, que incluye el pensamiento de diferentes personas en diferentes sectores. Dice, el horóscopo y la carta natal en astrología son métodos de predicción no demostrada. Eso es lo que ellos dicen, que la predicción que se da en los horóscopos no está demostrada. Y yo estoy de acuerdo 100%. Basados en la posición de los astros en el momento del nacimiento. O sea, te buscan a ti. ¿Cuándo tú naciste? ¿En qué hora? ¿Qué fecha? Entonces ellos buscan en sus cartas astrales dónde estaban posicionados esos planetas y esas constelaciones y esas cosas que ellos utilizan, ¿verdad? El término deriva del griego que se llama pa o pa, hora, y aso. Yo no sé pronunciar eso. No sé pronunciar en inglés muchas veces, no puedo pronunciar eso. Escopeo o examinar. Mírenlo cuando lean en mi artículo. No existe ninguna prueba o estudio científico que apoye la validez de de las predicciones obtenidas mediante cualquiera de las diferentes versiones de esta práctica. Algunas personas sostienen que la creencia en la efectividad del horóscopo se ve potenciada por un fenómeno psicológico normal basado en la búsqueda automática de patrones por parte del cerebro. En las personas que por el que se recuerdan fácilmente la coincidencia y se olvidan la falta de coincidencia, la vaguedad unida a la alta probabilidad de las supuestas predicciones, permiten un índice de acierto bajo, pero lo suficientemente alto para que funcione el mecanismo psicológico descrito. Muchas culturas utilizaron formas de predicción similares basándose en sus propios calendarios, en relación directa con los astros. La civilización maya fue un ejemplo. Hoy todo el mundo sigue lo que dicen los mayas y todo el mundo está diciendo que el mundo se va a acabar en el 2012 porque los mayas lo dijeron. ¿Qué usaban los mayas? ¿Qué usaban los mayas para predecir y decir todo lo que pusieron en sus calendarios? Lo que son los horóscopos, lo que son los astros, lo que son las constelaciones. Y te voy a decir una cosa, ¿cómo es posible que tanta gente inteligente pueda creer en lo que dicen los mayas? Cuando ellos no tenían ningún tipo de oportunidad como lo tenían los demás, que después se desarrollaron en poder tener más evidencia de la información que surgía. Cuando ellos simplemente se paraban allí en una piedra alta y miraban al cielo que no había luz, y como no había luz todo se veía, y en base a eso tomaban sus decisiones. Vamos a ver lo que pasa en el 2012 cuando termine. Yo espero estar aquí para decirle, ¿lo ves? Ninguna de esas predicciones funciona, y ha pasado hasta ahora, gracias a Dios, porque tenemos claramente que Dios nos ha dado a nosotros la inteligencia para entender y la lógica y la razón para no caer en esas redes. La historia dice que antes de que el horóscopo tuviera el carácter que se le otorga la cultura greco-latina, se ha descubierto que en Babilonia, bajo el reinado persa, como lo afirma Van der Waerden, nació la astronomía horoscópica. Sin embargo, existen datos relacionados en cuentas astronómicas y en esta etapa astrológica desde la antigüedad. Entre 25.000 y 10.000 años antes de Cristo se han encontrado muescas en Malmut que representan las fases de la luna. O sea, utilizaban la luna para también predecir las cosas. En el año 6.000 antes de Cristo comienzan las observaciones del cielo por parte de los sumerios. Fueron de la raza de los primeros que empezaron a mirar eso. 3.000 años antes de Cristo corresponde a las predicciones astrológicas de Sargón el Viejo. 1800 antes de Cristo el emperador chino Shun hace un sacrificio a los 7 rectores, 7 planetas. En aquel momento por lo menos ya habían descubierto 7, todavía le faltaba uno, que creo que fue por los años 1800. Entonces, 1800 antes de Cristo la construcción de los megalitos, los Stonehenge, muy famosos allá cerca, que actualmente están en Inglaterra, y me gustaría un día irlos a ver porque están bien interesantes. En 1800 antes de Cristo se fueron creados y puestos esas piedras de alguna formación representando eso. Entonces, el siglo XIV antes de Cristo, los dioses sumerios, Sin, o sea, la luna, Shamash, el sol, Ishtar, Venus, también estaban envueltos en este tipo de cosas. ¿Qué
¿Y qué contiene un horóscopo? Vamos a ver qué es lo que eso contiene. El horóscopo es una representación gráfica de las posiciones planetarias en un momento específico, especial, que normalmente es el del nacimiento de una persona, aunque también puede ser el momento en el que se inicia un proyecto empresarial, se tiene una idea especial, se realiza un trato y se realiza una boda o comienza un viaje o lo que sea en base a ese tipo de cosas. Quiere decir que si usted es Capricornio, yo soy Capricornio, y yo nací en esta fecha, no quiero decir porque me pongo viejito, pero vamos a utilizar mi signo. Toda mi vida estaba en mi mente Capricornio, porque yo nací en esta fecha. Y en base a esa fecha existieron unos acontecimientos en el cielo, donde unas constelaciones, los que estaban mirando las cosas, vieron las cosas de una manera, y eso supuestamente hace una influencia en ese nacimiento de esa persona. Esa es la fábula más grande, el cuento más, no quisiera decir la palabra porque se oiría ofensivo a las personas que creen en esto, pero es estúpido pensar que unos astros moviéndose allá determinan que tú naciste hoy y que tu vida va a determinarse de ahí en adelante. Pero esa es la manera que yo lo presento. Esta representación de un horóscopo utiliza cálculos matemáticos, astronómicos, que deberían ser idénticos independientemente de quién lo haga, siempre que se le faciliten los mismos datos iniciales. Si es matemática la que está envuelta, no puede fallar, porque entonces los 10 periódicos que ya le dije ahorita que hace unos minutos que pusieran uno detrás del otro no pueden cuadrar uno con el otro. Si se supone que la matemática no falla, 2 más 2 es 4, no es 5 ni es 3. La interpretación que se haga de este horóscopo desde el punto de vista de la astrología pasa a ser una labor subjetiva, cuyas normas se interpretan varían dependiendo de la experiencia del astrólogo y de su formación como tal. Para realizar un horóscopo es necesario conocer la fecha y la hora del nacimiento, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Las posiciones planetarias y de los demás cuerpos celestes se consideran desde una visión geocéntrica. Quiere decir que la Tierra era el centro de todo ese tipo de cosas cuando ellos crearon esa ciencia, pseudociencia. En el horóscopo se representa la posición de los planetas, ¿cierto? Pero también las posiciones resultantes de hacer una división de la franja zodiacal en 12 partes. Lo dividieron en 12, que es lo que se denomina las casas astrológicas. La primera de esas 12 casas astrológicas comienza por lo que se denomina el ascendente. En el horóscopo se representan los planetas astrológicos, que incluye todos los astros del sistema solar, la luna y el sol incluidos. La razón de ello es que esos cuerpos celestes, que no son planetas desde el punto de vista de la astronomía, son llamados astros en la astrología del sol y la luna, sin embargo, son llamados luminarias. Entonces el horóscopo se suele representar como un círculo dividido en 12 partes y compuesto primero de la división zodiacal. La segunda de las divisiones se corresponde a las casas astrológicas, que raramente tienen 30 grados exactos y que dependen del espacio geográfico en el que se calcula el horóscopo. Así, si dos personas nacen en el mismo momento, pero una en Australia y otra en Inglaterra, sus respectivos horóscopos serán iguales en cuanto a posiciones planetarias, pero muy diferentes en cuanto a las casas astrológicas. Y eso determina una interpretación astrológica muy diferente en ambos casos. Qué interesante. Yo puedo nacer en Estados Unidos, en el Polo Norte, y otro nació en el Polo Sur. Y para efectos de la información que te piden, que es la hora, el día, fecha de tu nacimiento, los dos tienen supuestamente la misma posibilidad de que le pase lo mismo porque nacieron el mismo día y la misma hora. Entonces, ¿qué lógica tiene si uno está en un ambiente completamente diferente y otro en el otro? Y cuando tú mides desde ese punto y desde el otro punto, tiene que haber una diferencia en la localización de esos astros y esos planetas. Entonces, ¿por qué entonces generalizan que tiene que ser igual? Bueno. Las divisiones del círculo por casas y por signos son independientes de forma que el comienzo de las casas puede coincidir con cualquier posición en la división por signos. Los planetas astrológicos se distribuyen por el círculo según su posición en el cielo en el momento en que se calcula el horóscopo. Es muy interesante, yo lo quiero leer porque a mí me agrada mucho el tema,
porque mucha gente va a decir, ah, no, pero tú no eres astrólogo, tú no puedes estar hablando de eso. Bueno, yo voy a hablar de lo que están diciendo, porque yo voy a poner mi posición en base a lo que se dice. En ocasiones están muy agrupados, en otras están más o menos dispersos. Dice, también se suelen representar en el horóscopo los aspectos que son una selección de algunas de las distancias angulares entre los planetas y puntos sensibles, como podría ser el ascendente. De esta manera, si la posición de Saturno y la del Sol están separados por 120 grados, se diría que forman el aspecto llamado trígono. Si su separación fuera de 180 grados, formarían un aspecto de oposición. Teniendo en cuenta las posibles posiciones de los planetas en las casas y los signos y sus aspectos, se dan muchísimas combinaciones que determinan diferencias en el momento de interpretar astrológicamente un horóscopo. Yo no sé por qué se rompen tanto la cabeza con eso, si eso no, si nosotros los espíritas podemos caminar más rapidito por el caminito, no haciéndole caso a eso, porque eso es muy complicado. Y tras que es complicado, que no se puede explicar, la gente lo sigue. Crítica, hay crítica en el mercado, en todo el mundo hay crítica. ¿Quién critica eso? La tradición de la creación de horóscopos proviene sobre todo de la creencia de las historias antiguas. Por aquel entonces se creía en la posición y movimiento de los cuerpos celestes, podían predecir futuros acontecimientos o el desarrollo de la personalidad de un ser humano. Por el contrario, estas suposiciones han sido refutadas en numerosas publicaciones científicas. Por esta razón, horóscopos y la práctica general de composición, así como la astrología misma, debe ser asignado al esoterismo. Eso sería esoterismo. Eso lo hablaremos otro día, porque eso tiene un tema bastante profundo y va relacionado a lo que estas tendencias esotéricas tienen que ver con la reencarnación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de la noche a la mañana? Hace unos años atrás, 2007, 2006, aparece unas personas sabiondas de estas que saben, y dijeron que había una constelación adicional, que no eran 12, que eran 13, y esa constelación nueva se llama Ofiuco, O-F-I-U-C-O, Ofiuco. ¿Qué es Ofiuco? Vamos a ver lo que dice Wikimedia en esto. Ofiuco o Oficus, el portador de la serpiente o serpentario, es una de las 88 constelaciones modernas y era una de las 48 listadas por Ptolomeo. Ptolomeo ya lo había visto y la había puesto allí, pero no le quisieron hacer caso, no le convenía, porque se le rompía el rompecabezas. Usted sabe que usted pone un rompecabezas así y si lo mueve mucho se le salen las piezas. Para que no se le rompiera, no, espérate, ¿dónde vamos a meter esa pieza nueva? Pero si la metemos y se rompe todo, entonces todo lo que hemos dicho no sirve. Ellos ya lo sabían. Ahora lo que hicieron que dejaron pasar el tiempo para que la gente se olvidara un poquito. Y entonces ahora ya no hablan del 13. Hubo una tendencia en el 2007 de que habían unos astrónomos que vinieron y actualizaron todo y pusieron todo en esos términos, pero la mayoría se confundían más y no podían decir lo que querían decir, y lo que sacaron se fueron así. Bueno, como eso nadie lo menciona, hasta que ahora mismo nadie habla de eso. Pero yo estoy hablando. Puede verse en ambos hemisferios entre los meses de abril a octubre, por estar situada sobre el ecuador celeste. Esa constelación se puede ver. Y tiene que ser que ellos la veían también, pero como no le cuadraba dentro de rompecabezas, pues nunca la mencionaron. Y toda la vida hicieron predicciones en base sin utilizarla. Entonces, al norte de Ofiuco se halla Hércules, el suroeste es Sagitario, y al suroeste Escorpión, Scorpius. Al este se encuentran las cabezas de serpiente, Serpent Caput, y Libra. Mientras que al oeste queda Aquila, escudo de Sobeski, Scutum, y cola de serpiente, Septem Cauta. La constelación queda flanqueada por la cabeza y la cola de la serpiente, que puede ser considerada como una única constelación, Serpent, que la atraviesa. El conjunto resultante es un hombre rodeado por una serpiente. Aquí vemos a Ophiuchus en una obra gráfica, claramente como si fuera en el cielo abierto. Y esto es parte de nuestro sistema solar, no es algo que se inventaron, ni que en esta constelación se localizan varias de las estrellas más cercanas a nuestro sistema solar. Así, la estrella Bernard es, después de las 3 componentes Alpha Centauri, la estrella más próxima al Sol, estando situada a poco menos de 6 años luz. También en Ophiuco se encuentran los sistemas 70 Ophiuco o 36 Ophiuchi,
Yo no quiero argumentar mucho sobre eso, yo no conozco muy bien eso, pero constituidos por enanas naranjas, estrellas semejantes al Sol, aunque más frías y tenues, ambos a menos de 20 años luz de distancia. O sea, que todo eso está accesible, estuvo siempre en el cielo, en el firmamento. ¿Y por qué lo escondieron? ¿Qué razón había como eso? Pues cuando empezaron a darse cuenta los que sabían, los astrónomos, que encontraron que esto existía, pues simplemente lo dijeron, mira, esto existe, y lo pusieron claramente. Ptolomeo ya lo sabía y lo había presentado. ¿Y por qué los astrólogos nunca aceptaron esto? Porque siempre ha sido un engaño. De la mejor manera de manejar esto, como habían hecho el cake ya lo habían partido en 12 pedazos. No se le podía añadir otro porque se rompía el cake. Y precisamente eso es lo que ha pasado siempre. Siempre nos han engañado con la información. Cuando la información sale y la podemos definir y corroborarla, entonces no hay excusas para eso. O sea que de eso se trata el día de hoy en esta presentación, de que esa constelación que se llama Ophiuchus existió y existirá por siempre. Y es parte de ese análisis que se tiene que hacer de los astrólogos para poder predecir el futuro según ellos. Nosotros no creemos en eso y no tiene lógica ni tan siquiera eso se ha probado científicamente. O sea que de eso se trata en esto que estamos hablando hoy. Sí, gracias. Entonces, ya sabemos que existe una constelación adicional a la que había. A las que habían, que eran 12, ahora son 13. Quiere decir que si tú eras este Capricornio, cuando entra este nuevo constelación a meterlo en ese rompecabezas, se rompe todo y se vuelve a poner y ya tú no eres Capricornio. En el caso mío, yo soy Sagitario. Y voy a decir ahorita las características de Capricornio y las características de Sagitario, a ver si tienen alguna relación. Y tú me vienes a decir a mí que vas a querer en una cosa como esa, que toda la vida ha sido errónea, inexacta. La carta astral es un diagrama usado, entre otros métodos, por los astrólogos para ejercitar la astronomía. Representa el cielo, posiciones de los planetas, estrellas fijas y algunos otros cuerpos, y la Tierra, horizonte y meridiano, desde un lugar, latitud y longitud, y a una hora local, siendo una representación geocéntrica. Este último es un requisito imprescindible para su realización y no vale hacerlo de otra manera. Por ejemplo, usando efemérides. Cualquier astrólogo serio que viva de eso y que considere que eso ha estudiado sobre eso, este va a tener su carta astral y en base a esa carta es que él va a mirar, te va a mirar a ti el futuro. Y no va a ser el mismo que el que está en la China, que tiene su carta astral y el otro. O sea, eso está determinado de esa manera. Entonces, suele llamarse también tema natal, mapa natal, radix, natividad u horóscopo, entre otros. Este gráfico lo usan los astrólogos como base para realizar la interpretación psicológica y para aplicar sobre él una serie de técnicas de predicción, tránsitos, progresiones, etc. Para realizar una carta astral es necesario disponer de las efemérides planetarias y de tablas de las casas o de algún programa informativo que utilice algoritmos de cálculo planetario o acceda a una base de datos como las de los Jet Propulsion Laboratory de la NASA. En la carta astral se representan los signos zodiacales, las casas astrológicas, los planetas, las estrellas y los aspectos astrológicos. Quiere decir que la carta astral que había antes de 1930, si es la misma persona, tiene que ser completamente diferente porque allí no estaba Plutón. Plutón lo descubrieron en ese año. Y las cartas y ya hay esas cartas que esa misma persona tenía antes de 1930 y después de 1930 con Plutón y después de 2007 cuando viene esta nueva constelación, pues son 3 cartas astrales completamente diferentes, no pueden ser las mismas. Componente de la carta astral. ¿Cómo se calcula? Para calcular una carta astral es necesario saber la exactitud, la fecha, día, mes y año y la hora y minutos. También es imprescindible conocer la lentitud, la latitud y la longitud del lugar. Si no se conoce la hora o el lugar, es imposible establecer la posición exacta de las casas. La posición de los planetas pueden calcularse a partir de las efemérides planetarias sin conocer la hora, porque para la mayoría de ellos, hasta con saber su posición del tiempo universal, o 0 horas del tiempo universal,
que es como modernamente se publican estas. Para no romperte la cabeza y decir, "Ay, pero como yo voy a saber si Fran nació a las 12 de la noche y fulano nació 2 minutos después en tal sitio". O sea, eso se complica. No, vamos a ponerlo fácil. La gente lo va a creer como quiera. Vamos a usar el tiempo del universal, que es el cero tiempo, 0 horas. Pues ya ahí estás viendo que eso afecta a todos los que nacieron durante esas 24 horas en diferentes lugares. Ya no son exactos porque verdaderamente están utilizando algo de conveniencia. Deberían, según esto, para que esto pudiera tener algún efecto, tendría que ser en cada lugar, en cada minuto, y como eso es imposible, incluyendo las computadoras que se tienen ahora, pues utilizan eso y la gente lo compra y paga por eso, y cogen el teléfono y te cobran $10 el minuto y lo aceptan, y los países los aceptan porque la persona tomó la decisión, tuvo el libre albedrío de levantar el teléfono y hacerle gasto, porque eso es una diversión. En el caso de la Luna, es necesario decir que en la astrología se llama planetas a cuerpos que no lo son astronómicamente, cuyo movimiento diario es del orden de 12 a 13 grados. Tampoco se puede situar en el mapa astrológico si no se conoce la hora. Hay muchos que han escrito sobre esto que yo estoy hablando, pero yo me estoy tomando el tiempo para que ustedes no tengan la menor duda de lo que yo les estoy diciendo y tengan lógica. Porque yo soy el primero que dice, pero bueno, ¿cómo es que ellos hacen la carta esa? Y cómo es que ellos me pueden decir a mí cuando yo nací a tal hora y me pueden decir a mí el futuro. ¿En base a qué? Entonces ya yo he descubierto que todo lo que están diciendo son mentiras, falacias, estupideces, y la gente se lo cree. La hora del evento, nacimiento o cualquier otro, es normalmente hora oficial. Hay que restar las horas de adelanto correspondiente por horario de verano o por ahorro energético. Se toma la hora siderea. Y así por el estilo tienen el procedimiento de hacerlo. No voy a entrar en eso porque yo no voy a leer aquí cartas astrológicas ni voy a crear ninguna. Los signos del zodiaco. Dice, la lista de signos del zodiaco se basa en la división de la eclíptica en 12 sectores iguales, de 30 grados cada uno. O sea, 30, 30, 30, hasta que llegan a los 360, que es un círculo. Cada uno, me río porque ahora hay que hacer un espacio para la próxima. ¿Y cuánto va a ser? Ahora tienen que ser, ya no son 30 grados, son menos. Los significados simbólicos de estos 12 sectores están basados en el concepto de ciclo. Y le voy a poner una gráfica para que ustedes la vean, de cómo se compone con los 12 signos y con los 13 signos. Cómo es que se funciona cada uno. Y usted se va a mirar, yo soy Capricornio, y entonces en el otro Sagitario, y en el otro es Aries, y en el otro es Tauro. Este punto Aries está sometido a la procesión. Todo está creado por los equinoccios. Uno de los 7 movimientos que tiene la Tierra, retrógrado, que hace que estoy hablando como un astrólogo, que viene y te dice, no, que está retrógrado, tal vez. ¿Qué quiere decir él eso con eso? Eso pues, tienen su forma de mencionarlo y explicarlo. Desplace hacia atrás unos 50 segundos al año. Esto ha provocado que el grado 0 de Aries se encuentre actualmente a finales de la constelación de Piscis. Esta circunstancia afectaría a la astrología si realmente fueran de importancia las constelaciones al establecerse la posición de los planetas en el cielo. Pero realmente no afecta en absoluto porque lo que importa es la posición en la eclíptica, su posición relativa al ciclo. Este argumento es muy poco comprendido y la procesión se suele usar mucho para denotar a esta técnica adivinatoria. ¿Okay? Hasta ellos mismos lo dicen. Los astrólogos consideran que los signos zodiacales representan el ropaje psicológico que adquieren los planetas por la presencia en ellos. Cada signo tiene una característica o energía dependiendo de la posición de su sector en la eclíptica e históricamente han sido agrupados y clasificados en elementos de energía. Ok, los signos se clasifican en primer lugar tomados de dos en dos, en positivo y negativo. Comienzan por Aries. Este es positivo, se va alternando básicamente a los positivos, se les atribuyen extroversión y acción, mientras que a los negativos se les atribuye introversión y pasividad. También se denominan masculinos los primeros y femeninos los otros. Y ahí pues, vemos ahí lo que es Aries. Entonces, vamos a ir a lo que a mí me interesa, que es lo que quiero llegar aquí. Yo soy, sin la nueva constelación, yo soy Capricornio. Yo nací en enero 5 yo nací.
Dice Capricornio, dice, simboliza la sabiduría y el símbolo representa la montaña. O sea, que cuando me hablan a mí de Capricornio, me dicen, tú eres bien sabio, Frank. Ay, perfecto. Y yo me digo, ¿quién no se va a sentir bien con? Mira que yo soy inteligente, qué bueno. Pero ¿qué pasa si yo no fuera Capricornio, fuera Sagitario? Sagitario simboliza la conciencia superior y su símbolo representa la flecha del arquero. ¿Qué tiene que ver eso con la sabiduría que Fran supuestamente tenía en Capricornio? Nada. Ahora soy una flecha veloz. Entonces, ahora yo tengo que concentrar no en la inteligencia, sino que todo lo que tiene que ver con la flecha. Me imagino con la dirección de mi vida, con las decisiones que haga y ese tipo de cosas. Ahí ustedes ven claramente cómo esto es para reírse como me estoy riendo yo. Y si usted cree en una cosa como esa, que un niño de 6 años le va a preguntar, pero ¿y cómo funciona? ¿Cómo es que tú eras Capricornio y ahora Sagitario? ¿Cómo tú le explicas eso? Entonces, si tú eras es uno para atrás, ¿verdad? Virgo simboliza el servicio y el trabajo y su símbolo representa la cosecha. Ahora, pero si eres Leo, simboliza la fuerza de la vida y su símbolo representa la melena del león. En el otro tal vez no quería saber de los leones, ahora aquí ve los leones y es algo increíble porque te dijeron que ese era tu signo. Quiere decir que no era lo que tú tenías toda la vida, todo lo que tienen, todas las predicciones en todos los lugares, en todo lugar, en todos los tiempos son erróneas. Y la gente le pone atención a eso. Entonces los planetas son los actores principales del tema de la carta astral. Y es necesario advertir que el planeta en astrología no tiene el mismo significado que en la astronomía. Para los astrólogos, planetas son no solo los planetas visibles, a simple vista propiamente dicho, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, sino que se incluyen en esta categoría al Sol y la Luna. Estos dos últimos suelen llamarse también luminarias. A esta lista se añaden los planetas invisibles a simple vista, Cares, Urano, Neptuno, Plutón. Plutón y Cares forman parte actualmente del grupo planetario planeta enano, pero aunque enanos no dejan de ser planetas y en astrología se pueden considerar como tal. Ok, yo escribí un artículo sobre los planetas nuevos y los espíritus, en el momento que los espíritus dieron la información, habían 8 planetas. Y en 1930 se descubrió lo que se llama Plutón, el 9º planeta. En el 2005, en ese año se descubrieron 50. Ya en lo que va desde el 2005 hasta ahora se han descubierto miles y millones. Entonces, ¿dónde están los millones de planetas que existen? Que pueden ser también influenciados por eso. No, pero que entonces los astrólogos se las inventaron más bien que nada. Ellos tienen la contestación a eso. No, lo que pasa es que nosotros basamos todo lo que está cerca de nosotros en nuestro sistema solar. Eso que está lejos por allá, eso no nos afecta, no tiene ninguna influencia. Entonces ven acá, ¿y de qué estamos hablando? Si son los planetas, no son planetas. Pues si hay más planetas, hay miles de planetas. ¿Y cómo tú utilizas esos miles de planetas ahí? Y hay miles de constelaciones. ¿Y cómo tú...? Por lo menos vamos a hablar, yo no voy a hablar de las miles de constelaciones, vamos a hablar de la que me trajo aquí, que es la del número 13, o Fiusco, algo así. Ok, mira cómo es la cosa. Los planetas tienen una razón de ser, ¿verdad? En la carta astral. Dice, el Sol simboliza el ego, la Luna simboliza la familia y las emociones, el Mercurio la mente racional y la forma de comunicar. Y si llegamos a Plutón, que es el número 11, la capacidad de transformación. Antes no lo había. Entonces, la capacidad de transformación no se podía utilizar en esas cartas porque no se consideraba o no existía Plutón. Ok, en la prensa la validez de los horóscopos que se publican en la prensa diariamente es prácticamente nula. A los ojos de los astrólogos sería y no tiene nada que ver con la tarea de interpretar una carta natal. Las columnas publicadas en la prensa generalmente se basan en la posición de los planetas y sus aspectos a cada signo en particular, y eso es válido para una 12ª parte de la población aproximadamente. Todo lo anterior es normal y la mayoría lo saben. Pero lo curioso aquí es que siempre ha existido una constelación entre las 12 y ya previamente conocida. Y los astrólogos utilizan infinidades de excusas para no hablar del tema o justificarlo. Y todos son argumentos diferentes. Pues claro que lo hacen, pues durante toda la existencia de la astrología, esta constelación, la número 13, ha existido y se llama Ofiuco. Esto
Es tan increíble que solo los incautos no lo consideran esto importante. Tú le dices eso a los astrólogos, no, eso no es importante, no, porque allá en el oriente ellos lo usan de una manera, nosotros de la otra, y te van con eso, pero no te lo contestan nunca. Y yo tengo una experiencia que me pasó personalmente a mí, lo voy a decir al final. Mi signo zodiacal es Capricornio, y para sorpresa mía, yo nunca fui capricorniano, yo fui Sagitario. ¿Cómo puede ser posible que todo lo que los astrólogos dijeron sobre mi signo era erróneo? Sí, erróneo. Pues existe una diferencia marcada en lo que son las características y los gustos y toda esa idiotez. Nada de lo que han dicho es cierto, porque el signo no es el mismo, completamente diferente al que yo tengo. Entonces creo que esto tú lo entiendes, ¿verdad? Tú entiendes eso, lo que yo estoy diciendo. No es muy difícil, ¿verdad? No es difícil entenderlo. Una persona razonable lo puede entender. Ofiuco, el nombre deriva del griego y hay una explicación sobre eso. Se trata de una de las constelaciones más grandes. Ocupa una extensión de 1600 grados cuadrados de la bóveda celeste. De los 88 constelaciones actuales, ocupa el lugar número 11. Imagínate si era importante Ofiuco, que se podía, es la número 11 en tamaño. ¿Y cómo iba a decir a mí que no podían ellos haberla visto? La vieron, pero no le convenía. Yo supongo que 2000 años atrás el Sol no la cruzaba tan notoriamente como lo hace actualmente. Y por eso los antiguos dejaron a un lado. También puede ser porque el número 13 para ellos se relaciona a superstición. Hoy conocemos, según el Atlas de la Cape Photographic Duchen Park, 88 constelaciones y 455.000 estrellas catalogadas. Okay, ahí te pongo luego cuáles son los signos zodiacales actuales con el número 13 añadido. Ahora quiere decir que Ofiuco, todo el que nace en el 30 de noviembre al 17 de diciembre es Ofiuco. No es Escorpio ni es Sagitario. Es Ofiuco. Ok, ahora vamos a presentarles a ustedes cómo se relaciona y cómo podemos introducir a Ofiuscos en los 12 signos. Inicialmente teníamos Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro. Esta gráfica está muy bien preparada. Entonces dice lo que son las fechas viejas, lo que significaba que para ejemplo de Capricornio era 23 de diciembre al enero 20, eso era Capricornio. Ahora, cuando tú introduces a Ofiuscus, encuentras que Capricornio ya no está en la misma fecha, de diciembre 23 a enero 20, sino en enero 9 a febrero 15. Ese es el nuevo signo. Entonces vas a ver ahí bastante abajo, antes del último, de la línea última, vas a ver a Ofiuscus, que no era parte de las fechas viejas, pero que ahora se incluye como noviembre 30 a diciembre 17. Ahora vamos a presentar eso mismo de una manera gráfica. ¿Cómo se ve la gráfica? Bueno, si ves la gráfica que estoy presentando, en esa gráfica concéntrate para que estemos hablando del mismo idioma, en la parte amarilla, lo que es Sagitario. Entonces vas a ver que lo que es Sagitario, el círculo de afuera es el nuevo, con el signo número 13. Y el signo interno es el de los 12, o los que han estado toda la vida, los 12. Entonces vas a notar dónde está Sagitario, que es el amarillo. Lo hice de esa manera para que tú pudieras ubicar en lo que estamos hablando. El amarillo es Sagitario, en el viejo, de los 12 signos, ¿verdad? Pero ahora aparece Ofiusco, que hay que meterlo de alguna manera, y entra donde es Sagitario, por completo. O sea, ahí es que está Ofiusco incluido. Y de dicho sea de paso, una de las cosas bien importantes que tenemos que ver es que cuando hicieron este último, de alguna manera le sobró o le añadieron. Mire lo que es Virgo, comparado con Leo o con Libra. Y entonces, pues, no sé si estuvieron haciendo los ajustes de los equinoccios o qué fue lo que hicieron ahí, pero eso no tiene ninguna relación y no tiene conformidad de lo que era antes, que estaba dividido entre 30 grados los 12 espacios en el año.
Entonces quiere decir que todo esto lo ha revolucionado y se han quedado calladitos. Los astrólogos no quieren hablar sobre esto porque eso le crea, no pueden explicarlo. ¿Okay? O sea que hemos visto de una manera gráfica cómo se ve este cambio y cómo está con la fecha, cómo cambiaron la fecha. Y ustedes pueden hacer sus mismas conclusiones en términos de qué características tiene cada una de esas fechas en el anterior, como yo lo hice hace unos minutos atrás con mi signo zodiacal. O sea, todo esto, damas y caballeros, eso es un teatro, una falacia, y yo sé que me van a criticar y van a venir un montón de psicólogos, perdónenme, no voy a hablar de los psicólogos, de los astrólogos, y de que Fran no sabe ni lo que está hablando, no sabe dónde tiene las narices. Yo lo entiendo, yo no soy astrólogo, ni pienso hacerlo, ni quiero hacerlo, pero eso es una manera muy clara, muy fácil que le estoy presentando a ustedes gráficamente, que están mal, que lo que hacen es decir el futuro, decir la adivinanza, y eso no tiene ninguna ton ni son. Los espíritas que permitan se envuelvan en esto y que no, el problema que ocurre es que no leen la codificación. Al no leer la codificación no tienen la experiencia, tienen el mejor interés, pero no han leído la codificación, y eso hace que estén un poco mal en su información. No es simplemente decir que somos espíritas, tenemos que leer y no simplemente oír lo que Fran dice en unos videitos y unos escritos, sino que tienen que ir ustedes mismos corroborarlo como yo lo estoy haciendo. Yo estoy dando el beneficio de que ese análisis yo lo he hecho con todo propósito de que cada uno de ustedes no puedan decir tú estás mal, Fran, o tú no sabes lo que estás diciendo, porque mucha gente ha escrito sobre esto y muchos espíritas han dedicado páginas y artículos desde hace muchos años. De hecho, yo estoy utilizando mucho de la información aquí y lo voy a poner como referencia de personas que simplemente ya habían hablado sobre esto, pero no le daban el énfasis, y yo le estoy dando el énfasis porque el horóscopo es utilizado por espíritus inferiores para dañar la humanidad y para retrasar el proceso de adelantamiento de los seres humanos, y no se le está dando la importancia de vida. Eso no puede ser parte de ninguna clase, de ninguna manera, aparte de nuestra vida espírita. Queremos crecer en el espíritu, queremos adelantar el espíritu, lo primero que tenemos que sacar es el horóscopo y todo lo que se asemeja a eso. Eso es una falacia, eso es un cuento de hadas, eso es algo que no se puede corroborar y ellos mismos no pueden de ninguna manera explicarlo. Y ahora mismo, cuando se le revolvió toda esta mentira, se encuentra ahora mismo que eso no ha sido real, ni será real, ni nada. Está en nosotros poder entender. Vamos a continuar con el mensaje, que es un poquito largo, lo entiendo, pero yo creo que ha valido la pena que hayamos hecho todo este tipo de información ilustrativa para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. ¿Ok? Continúa con ustedes Fran Montañez próximamente. Okay. Entonces, vamos a dar dos ejemplos antes, porque yo quiero esto más o menos finiquitarlo, porque si no voy a estar toda la vida hablando de lo que yo quiero hablar, que es sencillo. Yo quiero hablar de la codificación, no quiero hablar de todo lo que y con lo que todo el mundo dice, ya es refutado completamente la historia esta. Dice, en el año 1948, ponle atención a esto, es importante. Se llama el efecto Forer. Ese es el apellido del científico, el psicólogo que hizo esto. Se llama, en el año 1948 inició el periodo de posguerra, la sociedad, y vivía momentos de gran escepticismo. En esta época, 1948, 1950, en la Segunda Guerra Mundial, en esta época de grandes cuestionamientos y las estructuras sociales, producto del desgaste anímico de las luchas que se libraban alrededor del mundo, fue cuando se llevó a cabo un estudio que puso en evidencia la falacia de los horóscopos, los símbolos usados en la astrología occidental para representar los signos astrológicos. Es una gráfica que pongo aquí para que ustedes la vean. En la Clínica de Higiene Mental y Administración de Veteranos del psicólogo estadounidense Bertrand R. Forer, por eso se llama Forer, realizó un estudio con un grupo de 39 estudiantes. Este estudio puso en evidencia la facilidad con la que es posible tomar como propia una descripción de personalidad general. El estudio consistía en responder un test de personalidad y con base en los resultados del test la prueba, se elaboraría una carta con la descripción de las personalidades del evaluado, del que se iba a evaluar. Finalmente se respondería con calificación desde 0, muy baja, o al 5. Te preguntaba, hacía una pregunta, ¿qué tú opinas sobre esto? Y tú, eso apela a ti, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿O está bien bajito o está muy alto? Sí, no, eso va conmigo, 5. No, eso no tiene que ver nada conmigo, yo no pienso igual, 0. Ok, entonces el resultado fue
que todas esas cosas que se hicieron, el promedio de los resultados fue en 4.23, o sea que casi 5. O sea, el 84% de precisión en ese sentido. Quiere decir, en otras palabras, la gran mayoría de los estudiantes coincidían en que la descripción era muy precisa. Lo sorprendente fue que se entregó la misma carta a todos los estudiantes. Todos tenían lo mismo. Y todos decían, no, eso aplica a mí. No, yo soy, no. De todos esos estudiantes, que eran 39, creo que eran, todos dijeron que sí. No, eso aplica a mí. Pues claro, si lo habían hecho con el propósito de que cuando tú lo miraras te apelara a tus sentimientos. Porque esto se basa en lo que tú recibes. Lo que tú lees y eso me toca a mí, eso me toca a mí. Por eso muchas veces tú vienes y pones una foto en el internet, en Facebook, y muy bonita, y tocas a mucha gente, algunas, y algunas no toca a nadie, y tú ves que nadie contesta, pero algunas, los colores, la manera que esté presentado el ejemplo y el mensaje, tocan a la gente. O sea, la carta decía lo siguiente: ¿tienes la necesidad de que otras personas te quieran y admiren? Una pregunta. O sea, tú sientes, quieres que todo el mundo te quiera. Eso es cierto, todo el mundo va a decir que sí. Y sin embargo, eres crítico contigo mismo y te criticas a ti mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado. Disciplinado. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado las decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. Claro. También estás orgulloso de ser un pensador independiente, sí, y de no aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes, claro. Pero encuentras poco sabio el ser muy franco, en revelarte a los otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. Pues todas esas cosas aplican en todas las cartas, todas esas cosas se le preguntaron a los mismos estudiantes y todos dijeron que sí. El 85% dijo que sí, ¿verdad? Dice, la carta fue escrita tomando parte de diferentes horóscopos. El estudio se ha repetido incontable número de veces y el resultado en promedio es de 4.2 o de 5 o una precisión de 84%. Se sabe que otros factores que vuelven más alto el supuesto grado de precisión de la carta son: el sujeto cree que el análisis se aplica solo a él. El sujeto cree en la autoridad del evaluador. Él cree en quien le está haciendo la pregunta. El análisis enumera mayormente atributos positivos. Todo lo que tú quieres oír están ahí. Y como te agradan, pues tú accedes a eso, ¿verdad? Cabe mencionar que no se encontró ninguna relación entre los resultados y la edad, sexo, ocupación y grado de escolaridad de los involucrados. Esas preguntas, esas cosas se hicieron utilizando diferentes horóscopos, ¿verdad? Y cuando lo unieron a cada uno de ellos, vamos a ver si eso aplica a lo que se supone que sea contigo cuando tú naciste y cuando tú, cuál es tu sexo y la hora de nacimiento. Y no cuadraba nada. Entonces, por un lado, este estudio mostró que Forer convenció a los estudiantes de que era capaz de describir sus personalidades sin hacerlo en realidad. Así pues, estos resultados muestran la razón por qué las pseudociencias parecen funcionar. La astrología, cartomancia, que es la de las cartas, lectura del tarot, horóscopo y otros parecen funcionar porque aparentan dar resultados todos que le ayuda a las personas. Eso es pseudociencias que no se pueden probar. La explicación del efecto Forer está basada en la necesidad de darle sentido a nuestras experiencias, así como demuestran ilusiones y esperanzas. Yo voy a adelantar esto. Un estudio más reciente. Eso se hizo en 1949, ¿verdad? Entonces, en 2006 se publicó un estudio que mostraba las relaciones entre la fecha de nacimiento y las diferencias individuales en la personalidad e inteligencia de dos grandes grupos de personas. Entre los dos grupos suman más de 15.000 individuos. Los resultados fueron contundentes. No hay ninguna relación entre la fecha de nacimiento y la personalidad o la inteligencia. Se consideraron dos grandes fuentes para hacer este estudio. La primera corresponde a un grupo de hombres de mediana edad formado de 4.321 individuos. Este grupo es representativo de la población masculina estadounidense con respecto a la educación, ingresos, ocupación y raza. Se evaluó dos veces a este grupo. Primero entre 1965 a 1971, con un promedio de edad de 19.92, menos de 20 años.
Y después entre 1985 con un promedio de 38 años. El segundo grupo contaba con 11.448 miembros, de los cuales 5.699 eran hombres y 5.749 mujeres. El rango de edad oscilaba entre los 15 y los 24 años de edad, con un promedio de 19.6 años. El estudio adopta dos estrategias diferentes. La primera está basada en el concepto común de tiempo. Ellos hicieron esto. Entonces, todo eso, los resultados no muestran ningún efecto del signo zodiacal, el elemento o el género en el que el enorme conjunto de personas entrevistadas, lo que da el traste con los argumentos que soportan la astrología. Todo ha sido una falacia. Vamos a lo que... Hay una sección dentro de eso que yo lo saqué para hablar sobre el libre albedrío. Dice, si no lo hace así es porque el conocimiento del porvenir resulta perjudicial para el hombre, dificultaría su libre albedrío, paraliza el trabajo que debe cumplir para progresar. El bien y el mal que le esperan conforman lo desconocido y constituyen una prueba. Todo lo que se haga en contra, en ver el porvenir, va a aplicar y contendentemente va a impactar lo que es el libre albedrío. Entonces, los grupos que reciben el nombre de constelaciones son conjuntos aparentes, producto de la distancia. Eso fue lo que dijeron los espíritus en 1857. Perdón, 1964, que fue cuando salió Génesis. Bueno, la fecha que le tocó salir Génesis. Producto de la distancia, y su figura son meros efectos de perspectiva, como le ocurre aquí, ubicado en un lugar fijo, cree ver juntas las luces dispersas de una planicie o los árboles de un bosque. Sin embargo, esos conjuntos no existen en la realidad. Si supiéramos trasladarnos al lugar donde está ubicada una de esas constelaciones, veríamos que a medida que nos fuésemos acercando, la forma desaparecería y se nos representarían nuevas figuras. Y por consiguiente, y dado estos grupos existen solo en apariencia, el significado que les otorga cierta ciencia vulgar y supersticiosa es irrisorio, decían los espíritus. No lo dijo Kardec, los espíritus. Y su influencia es válida solo en la imaginación. Ya ellos decían, eso es imaginativo todo. Para distinguirlas se les bautizó con los siguientes nombres: Leo, Tauro, Géminis, Libra, Capricornio, Cáncer, los nombres de las constelaciones. Se les representa mediante dibujos que simbolizan sus nombres, en los que interviene la fantasía, ya que en todos los casos no hay relación alguna entre esos dibujos y la forma aparente del grupo estelar. O sea, eso es otra cosa, le ponen unos dibujos y unas cosas para simplemente identificarla, ponerle un nombre, Juan, Pedro, Gar, pero en realidad no tienen ningún significado con lo que son en realidad. Entonces, en vano buscarían esas figuras en el cielo. La creencia de las influencias de las constelaciones, sobre todo en las que constituyen los 12 signos del zodiaco, provienen de la idea que brindan sus nombres. Si la constelación de Leo hubiese sido bautizada asno u oveja, se le hubiese atribuido una influencia totalmente diferente. Ok, vamos a ver lo que dice Kardec. Kardec dice, y hay una explicación muy bonita y muy buena que la usan hoy día, de los 25.868 de los equinoccios. Dice, el equinoccio es el instante cuando el sol pasando... Ustedes oyen hablar de los equinoccios. ¿Qué son los equinoccios? Pues el instante cuando el sol pasando de un hemisferio al otro se halla perpendicular sobre el ecuador. Lo que hace, o sea, que este es el ecuador, la línea del ecuador. Y entonces cuando pasa el sol está perpendicular a esa línea del ecuador. Lo que acontece 2 veces al año, eso pasa 2 veces al año, hacia el 1 de marzo, 21 de marzo, cuando el sol regresa al hemisferio boreal, y hacia el 22 de septiembre, cuando regresa al hemisferio austral. Ahora, eso es en diferentes lugares del mundo, porque los equinoccios que ahora se están esperando para el 2012 van a ocurrir el 21 de diciembre de 2012. O sea, pero como consecuencia de un cambio gradual de la oblicuidad del eje, que produce una variación en la oblicuidad del ecuador sobre la elíptica, el momento preciso del equinoccio se adelanta cada año unos 25 minutos y 7 segundos. Es precisamente este adelanto el que recibe el nombre de precesión de los equinoccios, del latín precederé, ir adelante, de proe, antecederé, todas esas palabras en diferentes idiomas. Estos pocos minutos con el tiempo suman horas, días, meses y años. Por tal razón, el equinoccio de primavera, que se produce actualmente en marzo,
tendrá lugar en algún momento en febrero, después de enero, más tarde en diciembre, y en ese entonces el mes de diciembre tendrá la temperatura del mes de marzo y marzo el de junio. Entonces se forma un revuelo por los diferentes grados que se van acumulando y son errores que se van acumulando. Y resulta ese movimiento cónico y es que el eje de la Tierra también se ha movido a través de los años. Entonces todo eso se unía a las cartas astrales. Entonces ya eso que una carta astral de hace 2000 años no es lo mismo que una carta astral de hoy, por completo. Entonces, ¿qué tú me vienes a decir a mí que tú vas a predecir el futuro? Si lo que tú estás diciendo es todo eso incierto. Ok, estas constelaciones son dos, a saber, dijo Kardec. Y se las denomina constelaciones zodiacales o signos del zodiaco y forman un círculo en el plano del ecuador terrestre. Dice Kardec, de acuerdo con el mes de nacimiento de un individuo se decía que nació bajo el tal signo. De ahí los pronósticos de la astrología. Pero como consecuencia de la precesión de los equinoccios, que son las diferencias que dije ahorita de los minutitos que iban pasando y los segundos, ocurre que los meses no corresponden más a las mismas constelaciones. Entonces, por ejemplo, quien nace en el mes de julio, eso lo dijo Kardec, no pertenece más al signo de Leo, sino al signo de Cáncer. De esta forma se desmorona la idea supersticiosa ligada a la influencia de los signos. Eso lo dijo Kardec hace 155 años, no estaba el planeta Plutón y no estaba la nueva constelación que le estoy hablando. Y aún así, ya ahí él podía probar, por medio de los espíritus que nos dieron esa información, de que eso no era cierto, ni funcionaba. ¿Qué? Pregunta sobre el porvenir, el libro de los medios. ¿Qué dice el libro de los medios? La pregunta número 289 dice, ¿puede el espíritu hacernos conocer? Estamos hablando del horóscopo y cómo funciona y que eso es una falacia, que eso no tiene razón de ser, que eso es un cuento de niños. Y entonces vamos a decir lo que dicen los espíritus con relación a eso, lo que dice Dios, lo que nos dice la codificación. ¿Pueden los espíritus hacernos conocer el porvenir? Y los espíritus contestaron a Kardec, si el hombre conociera el porvenir, descuidaría el presente. Este es un asunto sobre el cual insistí siempre para obtener una respuesta precisa. Es un gran mal, porque la manifestación del espíritu no es un medio de adivinación. Nosotros no somos adivinos, y los buenos espíritus que nos hablan y que se comunican con nosotros no son adivinos, y no podemos estar llamándoles para eso. Hay gente que me llama, mira, yo sé que tú tienes tú me puedes por favor pedirle y preguntarle por mí, y yo no hago eso. Yo no me dedico a eso por encargo, que me llamen por teléfono y me digan, no, yo sí te puedo ayudar, te puedo orientar. ¿Qué podemos hacer? Vamos a orar. Yo soy un ser humano como tú. Y cuando yo hablo con mis espíritus, y es con un propósito específicamente de algo que yo necesito saber para lo que yo estoy haciendo, para el bien común de las demás personas, entonces yo puedo hacer. Pero yo es venir, porque si tú conocerme a mí me dice que yo te vaya a consultar, yo no soy ningún brujo, ni soy ningún, no soy adivino. Nosotros no patrocinamos eso bajo ninguna circunstancia. No se sientan mal, porque muchas veces viene gente que no conoce y no sabe y no entiende cómo son las cosas, pero así son las cosas. Nosotros los medios no se pueden dedicar a ese tipo de cosas. Eso lo hacen los que cobran dinero por eso, que están completamente fuera de lo que se espera que sea un medio. Si os empeñáis en querer una respuesta, se os dará por un espíritu duende. Os lo decimos a cada momento. O sea, usted viene y hace una pregunta y yo no se la contesto. Fran él no me la quiero contestar, no me quiere ayudar. Entonces te vas a otro que, pero yo fui a donde fulano, le tuve que pagar. Y me contestó. ¿Quién te contestó? ¿Los espíritus buenos? No, ellos no se prestan para eso. Los espíritus duendes, los malos, los que están muy de acuerdo a que tú hagas lo que ellos dicen. Y ahí te convencieron y te echaron mano. Ya te echaron en el bolsillo. Y ahora no te puedes salir. Te puedes salir con voluntad. Pero ya estás comprometido, ya tienes casi un pacto con ellos. O sea, que tengan mucho cuidado de que la curiosidad mata al gato, que quieras tanto saber. ¿Por qué quieres saber si la persona murió y la persona tú quieres saber qué pasó, qué dejó de hacer? Si ya la persona no está accesible, ya la persona está en el mundo espiritual con su negocio en el mundo espiritual, en su proceso evolutivo, en su adelantamiento. Entonces, ¿por qué tenemos que irlo a molestar? Ahora, yo enseño que cuando esos espíritus que se murieron, que desencarnaron, que no están moralizados, que están apegados a las cosas materiales, están por los entornos. Y uno hay que hablarle. Y yo no voy a ellos a hablarle para hacer, ¿cómo tú estás? De eso no se trata. Es para ayudarlos, para que ellos salgan y brinquen hacia la luz. Luz es conocimiento de Dios. Cuando se habla de la luz, mira, para que subas a la luz es conocimiento de Dios. Entonces esos espíritus hay que ayudarlos en muchas ocasiones. Si tú quieres,
porque ellos lo que hacen es que oyen esto que yo estoy haciendo, están aquí alrededor mío y están oyendo lo que Fran está diciendo y se van convenciendo y ellos mismos van tomando decisiones. Cuando yo digo tienen que arrepentirte, no tengo que decírselo a ellos, ellos lo están oyendo y se hacen y se van y se levantan. Pero si es amigo tuyo, si es tu hijo, o si es tu esposo o tu esposa, tú te vas a sentir mucho mejor que tú tengas esa intervención. Y simplemente le hablas. No tienes que hacer ningún ritual, ni tienes que buscar un medio, ni nada. Simplemente te sientas y le dices, yo sé que tú estás a mi lado, me estás escuchando, a lo mejor yo no puedo oírte, pero quiero decirte que esta es la situación que tú estás, posiblemente estás turbado. Ese tipo de cosas que ya yo lo tengo en mi video. Entonces, el número 8, no hay, sin embargo, algunos acontecimientos futuros que se han anunciado espontáneamente y con verdad por los espíritus. Puede suceder que el espíritu provea cosas que juzgue útil hacer conocer. Esto está en mi blog. Y yo he hablado innumerables veces en diferentes artículos sobre no se puede predecir el futuro. No se puede violar el libre albedrío. La pregunta 12 dice, eso es el libro de los, de los medios, me parece. O un poquito perdido. Son dotados de una facultad especial, se les hace entrever el porvenir. Bueno, yo eso se lo dejo para que ustedes lo lean con calma y lo puedan ver. El conocimiento del porvenir, el libro de los espíritus. ¿Puede el futuro ser revelado al hombre? ¿Vamos a hacerlo claramente? No. En principio el porvenir se le oculta y solo en casos raros y excepcionales permite Dios su revelación. Entonces la pregunta número 869, ¿con qué propósito se le es ocultado al hombre el porvenir? Si el ser humano conociera el futuro, descuidaría el presente y no obraría con la misma libertad, porque estaría dominado por la idea de que si una cosa debe ocurrir, no ha de ocuparse de ella, o si no, trataría de ponerle obstáculos. Dios no ha querido que fuese así, a fin de que cada cual coadyugue en la realización de las cosas, incluso aquellas a las que querría oponerse. Eso ya está explicado. Ustedes pueden ir a diferentes artículos que yo he escrito, pero esto es lo que hay. Usted que piensa en lo que es la adivinación, no se deje caer con el horóscopo. El horóscopo son espíritus inferiores porque esos no están moralizados. Los que te dicen el horóscopo no conocen la moral. Porque si conocieran la moral y conocieran la codificación, lo primero que es que yo no puedo, los espíritus me dijeron que no puedo decir el futuro. Entonces, como eso es así, que son inmorales lo que te están diciendo, todo ese tipo de cosas, tú tienes que empezar a salirte de eso. Porque eso llega un momento que te lleva a una obsesión. Y una obsesión simple, tú te la puedes... Una obsesión simple ahora, mira, Fran me dijo eso, yo lo estaba poniendo, yo no sabía, ahora yo no lo voy a poner. Eso es una obsesión simple, porque todos los días iba a buscarlo y creyendo que estaba bien. Ahora sabes que no, porque no está correcto. En el mundo espiritual no se acepta eso. Entonces, si no puedes dejar lo que yo te estoy diciendo y lo quieres poner en duda o lo que sea, ya tú estás en una obsesión... una obsesión fascinante. No te das cuenta que estás mal. Todavía se puede bregar contigo, te podemos ayudar. Pero si tú completamente, no, yo no hago nada hasta que no vea mi horóscopo el día de hoy. Y no te duermes y estás pensando a qué hora es por la mañana, a las 8, para ver cómo es que va a salir el horóscopo hoy. Ya ahí es subyugante, diría yo. Porque ya ahí estás posesionado, ya está completamente, ya estás adentro. Entonces evita ese tipo de problemas, salte de eso, ponte a hacer la vida como debe ser, que las cosas te salgan bien, porque vas a estar todo el tiempo esa preocupación y fumando cigarrillos y qué va a pasar, pero mira que me dijo tal cosa y yo pensaba que si yo hacía esto me iba a dar ese negocio, ahora no se me va a dar y si no se da el negocio, ¿qué hago? Y ay Dios mío, por favor. Dime ahora, si después que yo te he dicho todas estas cosas, que eso es una falacia, que eso es una estupidez, que eso no está probado, de que durante toda la vida se ha dicho que eso no funciona, de que eso te afecta tu libre albedrío, tu relación con Dios y tu adelantamiento espiritual, si tú vas a seguir con ese juego de niños y si vas a aceptar eso, tú no dejas de ser mi amigo, yo te sigo queriendo y amando, te amo mucho. Y tú posteas en tu muro eso, yo no voy a poner ni me gusta ni nada, no vas a ver ningún comentario mío porque yo no creo en eso. Y nosotros no creemos en eso. Y el que se llame que quiere ser espírita y esté jugando con las dos aguas, tiene un problema. Porque cuando se juega con dos aguas, ser bueno o ser malo, si cuando se juega con dos aguas, por seguro, los que están al lado tuyo no son buenos espíritus. Porque esos ya se retiraron. Te quedaste solo. Te quedaste con los malos espíritus, con espíritus inferiores, que no le importa un caramba la moral. Y te van a dar contestaciones, y te van a decir el horóscopo, y te van a decir lo que te va a pasar mañana, y muchas de ellos se van a pegar, y tú te vas a convencer más que eso está correcto. Sigue con eso, y verdaderamente pues vas a perder tu tiempo en esta existencia.
Y lo que te pueda pasar, pues yo no te quiero durar nada, pero va a ser como consecuencia de unos espíritus que no le importa nada al ser humano y que los espíritus inferiores no son buenos. Hay una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Los espíritus inferiores son malos porque son malos. Y ellos te llevan por el caminito, así, te van llevando, te van durmiendo, ¿ah? Y se van anidando dentro de tu corazón. Y después, ¡pam!, jalan la soga para que te ahogues. Quieren que tú te mueras y te dicen al oído, quítate de la vida. Porque ellos no quieren que tú progreses y que tú estés bien, porque ellos están mal. Y donde ellos están no les gusta. Y como son egoístas, ya, pues como yo estuve aquí, pues, y para que tú pases lo mismo, yo te voy a llevar y te voy a convencer. Y te convencen. ¿Y qué es la mejor manera de convencer? De un horóscopo que va cediendo tu libre albedrío. Cuando llegue el momento de la verdad, de tomar decisiones bien por tu vida, entonces ahí ya estás un poquito atrás. Yo no voy a personal, con esto concluyo el tema. Esta es la conclusión. El año pasado, no voy a mencionar el nombre de la persona porque no corresponde, no tengo permiso tampoco. Alguien publicó ha estado publicando sobre las cartas astrales y ese tipo de cosas. Yo me comuniqué con él, le mandé el siguiente mensaje, lo voy a leer. El mensaje dice lo siguiente: dices en tu blog que existen 12 signos del zodiaco, pero recientemente se reconoció que son 13 en realidad. ¿Cómo se puede entonces confiar en predicciones en que lo que antes se entendía que uno tenía un determinado signo, pero que en realidad es otro? Porque el signo 13 siempre ha existido. El que creía ser Capricornio nunca fue Capricornio, sino Sagitario. ¿Cómo se puede confiar en una predicción si los signos del zodiaco no son correctos ni nunca lo han sido? Entonces, el ser humano que ha creído ciegamente en las predicciones de su signo, ahora descubre que nunca fueron correctas las predicciones, porque su signo zodiacal no es el que creía era, afectando su libre albedrío y poder de decisión en la vida. Por eso Dios ha prohibido el que se diga el porvenir. Tal vez esos que han creído en las predicciones del signo zodiacal hayan hecho decisiones indirectas en su vida y hayan sido muy infelices por ello. Solo deseo una aclaración razonable a lo relacionado a cómo afecta el horóscopo, todas las predicciones que se realizan erróneamente por ser los signos diferentes a lo que se creía. Eso fue la pregunta mía a ese señor que tiene un blog o tiene una cuenta en Facebook. Me contestó y dijo: hola Frank, esta es la contestación de un astrólogo. La astrología ancestral trabaja en 12 signos. Ahora la astrología contemporánea agregó Ofiuco, pero no es nada nuevo. La misma constelación de Escorpio es doble. Yo no lo entiendo. Asimismo, algunas consideran a Plutón como planeta y otros no. No lo reconocen. También existe Quirón como asteroide, que es considerado como planeta. Es decir, todo depende de la escuela y la forma de interpretar. Nosotros somos bastante acertados en nuestra lectura. Dios mío, eso es lo que me está contestando ese señor. Todo lo que está diciendo es en contra de él, porque él está diciendo que sí, hay unos planetas y todo eso se funciona con lo que yo le menciono ya de la carta astral y todas las cosas. Y al final me escribe nuevamente y dice: no las llamamos predicciones, sino interpretación de los mapas de la vida. Son guías que te ayudarán a encontrar tus vías más exitosas. Usted, amigo, si usted cree en eso, siga creyéndolo. Eso es su libre albedrío. Pero ellos ni ellos saben lo que están diciendo. No es una predicción. ¿Y qué es? Si no es una predicción, si te está diciendo el futuro. Ahí los dejo. Vamos a la conclusión total del mensaje. Gracias. Darle más vuelta a esto, he dado toda la información que yo deseaba desde mi corazón decirlo, me siento muy contento. No me critiquen, ni si dejen de ser mis amigos, y yo los amo, y yo quiero que sepan que esta información de educación, para ayudarlo, el horóscopo, para ningún lado que va. Y lo digo con honestidad, con claridad. El que te lleve un horóscopo, que te lleve un ritual, que te lleve a leerte la mano, o te cobre dinero, pues ese tipo de cosas no son tus amigos. No son las personas en las cuales te tienen que poner tu confianza. Vamos a hacer las cosas como debe ser. Hablado para ti,